Desde Ibagué, Colombia, una tierra de bendición, desde donde Dios ha prometido provocar un avivamiento para esta ciudad, el departamento del Tolima, Colombia y las naciones del mundo, los apóstoles John Wilber y Maritza Luna, a quienes les fue entregado el 29 de julio del año 2005 por el Espíritu Santo la bandera del avivamiento para Ibagué y el Tolima, compartirán con ustedes a través de este mensaje la revelación de los secretos de la palabra de Dios. Declaramos los aires descontaminados de toda oposición, los oídos espirituales abiertos en el nombre de Jesús para oír, recibir y vivir la palabra que será ministrada en los próximos minutos. La Biblia dice que la palabra de Dios es útil para enseñar, para reprender, para corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Con ustedes, los apóstoles John Wilber y Maritza Luna. Capítulo 43 del libro del profeta Isaías. Capítulo 49, excúsenme. Oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre. ¿Cuántos dicen amén a eso? Oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria, y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba, y me dijo: mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije: por demás he trabajado en vano. Escúcheme, por demás he trabajado en vano y sin provecho, he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Dice: poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Así ha dicho Jehová, Redentor de John Wilber, de Maritza, de Admi Daniela, de Gabriel Andrés, de Amparo, de cada uno de ustedes. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el Santo de Israel. Está escuchando predicar al apóstol John Wilber Luna desde Ibagué, Colombia. Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Amén. Quiero que le dé la mano a la persona que tiene al lado y dígale: buen día o buenos días, saeta de Dios. Y le voy a explicar, le voy a mostrar por la palabra lo que implica, lo que significa esta virtud, esta particularidad, este perfil, esta característica que Dios ha desarrollado, ha puesto en la vida de todos aquellos quienes hemos sido llamados desde el vientre de nuestras madres. Dios no lo tuvo a usted en cuenta en el correr del tiempo, en el proceso del tiempo. Como dije yo ahora,
tomaremos algunas decisiones sobre la marcha respecto al Congreso. No porque no se tenga una organización o cosas definidas, sino que hay cosas que nos obligan a decidirlas sobre la marcha. Mas no así Dios con respecto a nuestro llamado para con cada uno de nosotros. No así Dios. Dios sobre la marcha no se acordó de Adriana o de Sandra para llamarle, para salvarle, sino que desde el comienzo de todas las cosas, en su naturaleza eterna, en su condición de Dios eterno, en su tiempo, decidió llamarnos desde el vientre de nuestras madres, y desde las entrañas de nuestra madre tuvo nuestros nombres en memoria. Hello. Permítanme, yo le refiero un texto paralelo en el libro del profeta Jeremías y el capítulo número 1. Dios le dice a Jeremías en el versículo número 5 del capítulo 1: antes que te formase en el vientre. O sea, este texto me permite cronológicamente ver un poco más, o ver a Dios desde un poco más atrás en cuanto al tiempo se refiere, fijando la mirada sobre la vida de los hombres para asuntos específicos, Jamie, para privilegios, comisiones específicas, como en el caso del profeta Jeremías. Isaías lo refiere de una manera y parte desde el momento de la gestación, pero en Jeremías se refiere de un poco más atrás en cuanto al tiempo, y le dice: antes que te formara en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. De esto aprendimos un poco más detalladamente en alguna ocasión que estudiamos acerca de la preordinación de Dios, y seguramente usted recuerda este mensaje, esta palabra que nos permite entender que no existimos a partir de la concepción, de la fecundación del espermatozoo en el óvulo de la mujer, sino que existimos en la eternidad o en el tiempo eterno de Dios. No voy a entrar aquí en detalles porque no es parte del tema, pero permítanme dejarles la idea en el corazón. Así que desde el mismo momento en el que Dios nos llama, se place en su soberanía tenernos en cuenta para cosas específicas sobre la tierra, y nos pone nombre estando aún en las entrañas de nuestra madre. Dice que nuestra boca la ha puesto como espada aguda, que nos ha cubierto con la sombra de su mano, que nos ha puesto por saeta bruñida y que nos ha guardado en su aljaba. El versículo 2 revela el proceso de Dios, lo que vamos a aprender en esta mañana en la vida de un hombre con un llamado o bajo un propósito de Dios. El versículo 2 del capítulo 49 del libro del profeta Isaías revela el proceso de Dios en la vida de alguien que nace bajo un propósito divino. El diccionario bíblico define la palabra saeta como un proyectil que se dispara con el arco. Las saetas eran las flechas, y quiero que atienda cada definición de estas, porque luego vamos a armar el rompecabezas y vamos a encontrar seguramente el propósito de nuestra vida espiritual, de nuestra vida cristiana, del por qué hoy somos creyentes, del por qué, además de conocer una razón llamada amor de parte de Dios, que lo impulsó a salvarnos
mediante el sacrificio de su Hijo Jesús, el por qué hoy somos cristianos, el por qué hoy somos creyentes, el por qué hoy formamos parte de una congregación cristiana, el por qué nuestro espíritu fue convencido por el Espíritu de Dios de pecado, de juicio, de justicia, el por qué hay pasión dentro de nuestro corazón, el por qué, a pesar de haber conocido antes las cosas del mundo, hoy es más fuerte en nuestra vida la pasión por Cristo, el amor por su palabra, el vivir para Él, que las cosas del mundo. La palabra saeta, señoras y señores, significa, vuelvo a repetirlo, un proyectil que se dispara con el arco. Escúcheme en esto: si el versículo 2 dice que Él puso nuestra boca como espada aguda, que nos cubrió con la sombra de su mano y que me puso por saeta bruñida, es decir, usted que nació bajo un propósito de Dios, usted es o ha sido puesto como o por una saeta que de haber nacido bajo un propósito de Dios. Hello, ¿verdad? Que no somos un accidente de la vida, ni somos creyentes por conveniencias. Aló. Que no somos creyentes por asuntos de hombres, sino porque nacimos bajo un propósito. Con esas personas estoy hablando, y con las que nos escuchan a través de la radio o la grabación de esta conferencia. Nacimos bajo un propósito. Por tal razón cabe a nuestra vida esta definición, esta virtud puesta por Dios: somos saetas bruñidas. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la palabra saeta significa, el diccionario define saeta como un proyectil que se dispara con el arco. Quiere decir, escúcheme, que si usted cree hoy a esta palabra que le estoy dando, y cree que usted nace bajo un propósito de Dios, y que por tal razón usted es lo que Isaías proféticamente está diciendo, es decir, que usted es una saeta bruñida, usted es entonces un proyectil que Dios dispara con su arco. No, yo no sé cuántos están acá. Hello. Mire, pero esto se va a poner mejor. Usted es un proyectil, porque la Biblia lo define saeta como un proyectil que se dispara con el arco. Ahora, ¿quién lo dispara? Dios. ¿Con cuál arco? El arco de Dios. Ahora la Biblia usa frecuentemente la palabra flecha y la palabra saeta en sentido figurado. Por ejemplo, en Deuteronomio 32:23, la Biblia dice: yo amontonaré males sobre ellos, emplearé en ellos mis saetas. En el Salmo 7, verso 13, David habla a Dios y dice: asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. En el Salmo 64, verso 7 dice: mas Dios los herirá con saeta. Otro pasaje más, en el Salmo 18, verso 13 dice: tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Y dice: envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Usted encuentra en muchas partes de la Biblia a Dios figuradamente usando la palabra saeta, usando la palabra flechas, y hay una razón. Ahora, en el pasaje de Isaías 49, Isaías revela un misterio acerca de cómo Dios usa sus saetas, quiénes son sus saetas y cómo operan. Por eso en el versículo que estamos relacionando dice: oídme costas y escuchad pueblos lejanos, Jehová me llamó desde el vientre
Desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria, y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba, y me dijo: mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Observe el texto. Después de que Dios habla proféticamente para referirse a Israel, no el pueblo, sino el patriarca: mi siervo eres. Está escuchando predicar al Quiere apóstol decir, John Wilber Luna, señoras y desde señores, Ibagué, Colombia, que el ser saetas bruñidas, que el ser proyectiles que Dios lanza con su arco, es un asunto del llamado de Dios y del propósito de Dios para su vida. Las saetas de Dios son los instrumentos escogidos, son los instrumentos escondidos, pulidos, preparados y guardados por Él para cumplir sus propósitos sobre la tierra. El contexto del capítulo 49 de Isaías revela que proféticamente el siervo escogido sería Cristo, simbolizado en Israel el patriarca, y que el profeta Isaías revelaría a través de esta profecía. Pero dándole una aplicación al texto, lo primero que Dios hizo con Cristo y hace con nosotros es llamarnos. No puede haber una eficacia en el propósito de Dios en la vida de una persona si primero no hay un llamado. Y Dios es claro, y Dios es específico cuando de llamar a alguien se trata. Usted nunca va a encontrar en la Biblia hombres o mujeres desarrollando el propósito de Dios resultado de un asunto de azar o de conveniencias, o como dije ahora, en la marcha de las cosas. Usted siempre encuentra en la Biblia, Jacqueline, a Dios llamando específicamente a los hombres bajo un propósito. Es el caso de Noé, es el caso de Abraham, es el caso de Isaac, es el caso de Jacob, es el caso de los profetas, es el caso de Pablo, Saulo, que se convierte en el gran apóstol Pablo, siendo lo que Saulo era. Dios se le atraviesa en el camino, un resplandor de luz muy fuerte viene sobre él, y allí Dios le revela el propósito para lo cual ha sido llamado. Debe haber un llamado, hay un llamado, o Dios le va a hacer el llamado. Tendrá la experiencia de escuchar su voz audible, tendrá la experiencia que le sea revelado en sueños o en visiones, como Dios habla en el libro del profeta, del libro de Job. Escúcheme, la Biblia ya dice: de una o de otra manera habla Dios al hombre, en sueños o en visiones. Vendrá un profeta para decírselo de parte de Dios. Dios te llama, Dios te ha escogido, Dios quiere hacer contigo. Hay un propósito de Dios para tu vida. Así lo hizo con Cristo y así lo hace con cada uno de nosotros. Nos llama, pone su palabra en nuestra boca, pone su palabra en nuestra boca, pone su palabra en nuestra boca, nos cubre. Porque cuando usted es llamado y usted acepta el llamado de Dios, no piense que mañana le van a dar trofeos y medallas y lo van a subir a un podium para coronarle y aplaudirlo. No es fácil ejercer un llamado, un servicio a Dios, porque el llamado es igual a decir que nos constituimos en enemigos de las obras del diablo, que nos constituimos en enemigos de las estrategias y de los planes de Satanás labrados en las fosas del infierno contra la misma humanidad. Por eso Dios nos ha llamado para hacer luz en medio de la oscuridad.
y para desbaratar y romper las obras de las tinieblas. Por eso la Biblia dice en Isaías capítulo 49 que Él, número 1, nos llama, número 2, pone su palabra en nuestra boca, número 3, nos cubre por los ataques que vienen, porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Aleluya. Dice Israel: me puso por saeta bruñida. Y aquí quiero centrarme en esta expresión: me puso por saeta bruñida. Porque hablar de una saeta bruñida es igual a entender de procesos de refinamiento. Una saeta bruñida, Edison, es una saeta procesada. Listen to me. Hablar de una saeta bruñida es hablar de una saeta procesada. La palabra bruñida significa eso, el resultado de un proceso. ¿Están aquí todavía conmigo? ¿Cuántos queremos servirle a Dios? Levántenme las manos para que desde el cielo se tome una foto. Ahora, ¿cuántos de los que estamos acá tenemos convicción de un llamado? Usted es una saeta, tiene que ser procesado. La saeta no es útil en ese estado original. La saeta tiene que ser procesada. Y a eso hace alusión el adjetivo calificativo que Dios le da a esa saeta. No solo dice el pasaje: y me puso por saeta. Amparo, dice: me puso por saeta bruñida. Él no está escondiendo ni ocultando, señoras y señores, el proceso que debemos atravesar cuando nos constituimos bajo el propósito de Dios. Me habla de procesos de refinamiento. Una saeta procesada, refinada, que ha pasado por procesos fuertes, por pruebas fuertes, pero que todavía se sostiene de pie. Aleluya. Diga conmigo: una saeta que aunque procesada se mantiene de pie. Apocalipsis 1:15 dice: Juan describe la apariencia de los pies del Hijo de Dios como de bronce bruñido. Bendito el nombre del Señor. Apocalipsis describe la apariencia de los pies de mi Señor Jesús, procesado, pero sostenido en el propósito de Dios. Una saeta bruñida hace referencia a aquellos que después de los procesos nos sostenemos en pie. Una saeta bruñida hace referencia a hombres y a mujeres procesados, molidos, pasados por el molino. ¿Usted ha visto las máquinas que trituran los carros viejos en Estados Unidos? Es increíble ver cómo meten por este lado un carro y por este lado sale así el pedacito más grande del carro en cuestión de un minuto. ¿Está todavía aquí? Saeta bruñida es el hombre de Dios, es la mujer de Dios, que en medio de los procesos se mantiene en pie. Es el hombre de Dios, es la mujer de Dios, que a pesar de pasar por la máquina trituradora se sostiene de pie. Dicen, están aquí. Saeta bruñida son los hombres de Dios, son las mujeres de Dios, aleluya, que a pesar de los ataques se sostienen en el propósito de Dios,
Es fácil saber cuando alguien no está bajo el propósito de Dios, no ha entendido el llamado de Dios, porque huye como gallina, porque rehúsa y rechaza los procesos de Dios. Solo les gusta disfrutar de los tiempos buenos y de las bendiciones del Señor, pero no han entendido que el proceso te hace afín al propósito de Dios, te hace afín a la esencia de Dios, te hace afín a las características de Dios. Es que Jesús era Dios, pero se hizo hombre. Y como referí el texto de Apocalipsis ahora, como Juan en la visión ve los pies de Jesús, dice que los pies del Hijo de Dios eran como bronce bruñido. Es decir, refinado y procesado, pero sostenido en el propósito de Dios. Señor, si puedes, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino conforme a tu voluntad. Y aún en el madero, Jesús se levanta después de soportar la máquina trituradora para decir: consumado es. Está escuchando predicar al apóstol John Wilber Luna desde Ibagué, Colombia. Es decir, he cumplido. Yo me he hecho una pregunta: ¿qué será de aquellos que, sabiendo que han sido llamados, han renunciado, han olvidado, han desechado el llamado de Dios en sus vidas? ¿Usted se imagina donde Jesús hubiera rehusado? Permítame usar esta exageración, esta hipérbole, pero ¿qué hubiera sido si Jesús no hubiese permitido el proceso de Dios en su vida? Isaías 49:2 en la Nueva Versión Internacional refiere este mismo texto de la siguiente manera: hizo de mi boca una espada afilada y me escondió en la sombra de su mano. Y dice: me convirtió en una flecha pulida. Nueva Versión Internacional usa la expresión flecha pulida. Levante las dos manos al cielo, por favor, y diga conmigo: flecha pulida. No, diga fuerte: flecha pulida. Ahora, la Biblia de las Américas en ese mismo texto dice: ha hecho mi boca como espada afilada, en la sombra de su mano me ha escondido. Y dice: me ha hecho también como saeta escogida. Cuando a usted le dan la oportunidad de escoger, usted escoge lo procesado, lo refinado. Usted escoge lo mejor para usarlo de acuerdo a la necesidad que usted tiene o al propósito para lo cual lo está comprando. Ahora déjeme cambiar la aljaba de la que habla la parte final del versículo 2, porque dice: me ha hecho también como saeta escogida, o me convirtió en una flecha pulida, o me puso por saeta bruñida. Luego dice: me guardó en su aljaba, o en su aljaba me ha escondido. La aljaba era el recipiente para llevar las flechas. Era generalmente hecho de cuero. Escúcheme esto, por favor. Dios te ha escogido. Yo no creo en las casualidades, Miriam Amparo. Yo soy un convencido que cuando tú estás, ponte de pie, hija, que cuando tú estás en algún lugar y suceden cosas buenas o regulares, es por una razón. Cuando tú estás en un lugar para recibir una palabra como la que estás escuchando en esta mañana, es porque tú estás en el propósito de Dios. Es porque sobre ti hay un llamado de Dios. No es casualidad que tú estés aquí hoy. No es casualidad que tú hayas nacido en hogar de padres cristianos y mucho más pastores. Bien hubieses podido nacer en el hogar de unos padres ingenieros o médicos o abogados, o simplemente sin hacer nada en la vida, pero naciste en un hogar de padres cristianos. Naciste en un hogar de
padres pastores, y estás hoy aquí por eso. Si tus padres hubieran sido otros, quizás no estuvieras hoy acá, y estás aquí para oír esta palabra. Hay un llamado sobre ti, hija, y hay un llamado grande. Has nacido bajo el propósito de Dios y con una tarea específica que irás entendiendo con el paso de los años. Eres alguien con un llamado, pero además, por cuanto hay un llamado, Dios te ha escondido. ¿Sabes por qué no estás muerto hoy? ¿Sabes por qué no estás tirado en la cama de un hospital? ¿Sabes por qué el diablo no ha podido hacer contigo lo que ha querido? Escúcheme, voy a ser tosco, horrible para hablar, pero el diablo se lame los bigotes por hacerte daño, por acabar con tu vida. Pero ¿sabe por qué no ha podido ni podrá? Porque desde el mismo momento que naciste, Dios te escondió en su aljaba. Nada ni nadie te podrá hacer frente en ninguno de los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Te guardaré, te defenderé. ¿Sabe por qué te guarda? ¿Sabe por qué te defiende? ¿Sabe por qué te cuida? ¿Sabe por qué te cerca? ¿Sabe por qué pelea por ti? ¿Sabe por qué sale al amparo tuyo, a pararse entre nuestros enemigos y nosotros? ¿Sabes por qué? No solamente porque es un padre bueno, sino porque naciste. Quiero que lo sepas. Y no vine en esta mañana a endulzarte el oído. No vine en esta mañana a persuadirte emocionalmente. Líbreme Jehová de tal cosa. Siempre he trabajado con la idea que cada que nos paremos acá, o donde Dios nos dé la oportunidad, la palabra que salga por nuestra boca sea la palabra que viene del corazón de Dios. Eres un escogido. Lo voy a volver a decir en español. Eres un escogido. Dios te ha escondido. Estás guardado, resguardado en la aljaba de Dios, pero te ha estado puliendo. Te ha estado puliendo. Me ha estado puliendo. Ha estado trabajando contigo y conmigo, como se trabaja el bronce para llegar a su estado de bruñido, de pulido. Y te ha colocado en una aljaba, en un recipiente, para ser usado por Él en el momento determinado. Su nombre es ¿cómo, por favor? Nicolás. Te va a pasar como le pasó a Juan el Bautista. Dios lo llamó desde el vientre, lo escondió y lo estuvo puliendo. Y dice Lucas capítulo 1 verso 80: y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. ¿Usted está aquí en esta mañana? Bendito el nombre del Señor. Imagino el día que de entre ustedes, porque tiene que ser así, se empiecen a despertar, a levantar y a manifestar los dones y los ministerios que hay en cada uno de ustedes. Será una revolución espiritual inmensa. Será algo inusitado, porque si hablamos de la cobertura que has tenido bajo nuestro ministerio, la mayoría de los que están aquí, en un 95%, son personas que han estado bajo nuestra cobertura años y que han atravesado procesos y que han sido preparados. La Biblia dice